Saludamos a Jimmy Jairala, prefecto del Guayas, con quien vamos a hablar de su apoyo manifiesto y público Alianza País. Jimmy, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. El 17 de febrero, días antes y horas después de las elecciones, vimos al prefecto del Guayas subido incluso en la tarima celebrando el triunfo de Alianza País. Esto significa ya un pacto que le va a garantizar, vemos aquí las imágenes, sí. Esto le va a garantizar a Jimmy Jairala el apoyo político para la reelección como prefecto. María Josefa, en realidad en política es muy difícil que un año y medio antes de las elecciones, porque recordemos que nuestro anuncio fue el año pasado, en septiembre, octubre, comenzamos ya a apuntar a eso, pero es muy difícil consolidar acuerdos políticos con tanto tiempo de anticipación. Nosotros lo que consideramos fue que lo prudente para un movimiento recién reconocido por el CNE era eso, no poner candidatos. El método de la plancha no era un método que podía ser una herramienta importante para partidos nuevos. Y yo creo que fue una decisión acertada, y tan así es que considero que sí hubo un aporte por doble vía, ¿no? No solamente en la calle, sino también por el hecho de que nosotros no presentamos candidatos en esas elecciones. Entonces no, realmente, aunque suene un poco pueril, no hubo ningún acuerdo de canje absolutamente. Ahora vamos a ver de hoy en más qué pasa, ¿no? O sea, esto viene a ser como la invitación al baile, a la sala, venga, pase, sentémonos a conversar. Es un reconocimiento a la forma como hemos venido trabajando en la prefectura en ayuda con el gobierno central. Desde que nosotros comenzamos a trabajar, hemos hecho muchos proyectos de manera conjunta. Hoy mismo estamos en la última fase de la reconstrucción de 18 caminos que pasan a ser vías de primer orden. Acabamos de concretar otro acuerdo para recibir equipo caminero con un subsidio importante. Es una forma de reconocerlo, y como nosotros ahora estamos en un movimiento político reconocido, como no tenemos que pedirle permiso a nadie, pues optamos en asamblea por apoyar en las elecciones, pero las elecciones terminaron el 17. Ya nosotros esta semana nuevamente vamos a estar en la calle, activando. Nuestra central no cerró en 2 años y pico, ha estado abierta permanentemente, porque viene otra elección, y nosotros como movimiento tenemos la aspiración legítima también a terciar con candidatos para la prefectura, para alcaldía, para juntas parroquiales, concejales. Es una elección de fundamental importancia para Centro Democrático. Un movimiento, Centro Democrático se llama, ¿verdad? Un movimiento que no le alcanzó llegar al recinto Abdón Calderón del Cantón Balao, donde, si no me equivoco, un total de 586 personas acudieron a las urnas y sufragaron por otra provincia. Claro, eso es un tema que tiene mucho de político. Es muy político más que técnico, porque en todos los mapas de la CELIR, María Josefa, Abdón Calderón está dentro de los límites de la provincia del Guayas, Cantón Balao. Lamentablemente en el CNE aplicaron una especie de jurisprudencia, porque en el año 2009, cuando ni yo era prefecto, ni mucho menos, en ese recinto donde hay muchos ciudadanos azuayos, y lo reconocemos así, se instalaron 2 mesas y votaron 550, 560 personas. Se aplicó esa jurisprudencia y se hizo lo mismo ahora, pero ha quedado un compromiso en firme de que de hoy en más, y estamos en esa gestión, presentar toda la documentación que tiene que ser por la vía de la CELIR, que ya está incluso en la Asamblea Nacional, que deje claro pues que ahí no se pueden instalar mesas, ni siquiera técnicamente era lo recomendable. Pero sucedió, entonces sí, lo que claro, yo digo, sí. De todas maneras la gente vota por quien se siente más cercano. Por supuesto. Entonces lo que ellos sienten es no pertenecer a la provincia del Guayas, y nunca, yo creo que ningún papel que diga provincia del Guayas le va a tocar el corazón a esa gente que se siente parte de otra provincia. Bueno, el 60% de las personas que viven en Abdón Calderón, ese 60% es cuencano, pero, o de familias azuayas, pero esas personas, fíjate tú, María, fíjese usted, María Josefa, esas personas pagan sus impuestos en Balao. Vamos a ver, ubiquémonos geográficamente. Están a 21 minutos de Balao, y de la parroquia Molleturo están a 2 horas y 45 minutos, y de Cuenca están a 5 horas. Entonces es un sentido de pertenencia, porque pues, no vamos a hacer historia, no hay tiempo, pero eso era una enorme hacienda donde hubo una mano de obra fundamental e importante para el desarrollo del sector,
Ushuaia. Entonces las familias se fueron asentando. ¿Ha habido descuido? Por supuesto que lo ha habido. Pero les recuerdo que yo tengo 3 años de prefecto, no tuve 16, pero eso no justifica que mañana o pasado en cualquier sector de la provincia del Guayas donde haya presencia de ciudadanos de otras provincias ya se reclame el sentido de pertenencia. Por eso es que nosotros seguimos peleando en ese tema. Y hablando de pelea, Jimmy Jarales será candidato nuevamente a la prefectura del Guayas. Lo cual no significa pelear. Pelear en las urnas, sí, pelear con el candidato que seguramente alguien va a poner. Eso es lo que me han pedido las bases de mi movimiento, pero son decisiones que yo no puedo tomar tan pronto. Estamos recién terminando un proceso electoral, hay que ver qué pasa en el camino. Si es que hubiese esa opción, yo optaría por esa y no por otra, que sería la reelección a la prefectura, pero estimo que todavía es muy pronto, aún hay tiempo para... cuando lo decida, si lo decido, será en agosto, en septiembre, pero no antes. Y seguramente en su proceso de decisión, con los resultados que ha tenido Alianza País en la provincia del Guayas, que ha sido impresionante cómo la provincia ha apoyado a la lista 35, pero básicamente al presidente Correa, habría que preguntarse también si Alianza País va a poner candidato a la prefectura, porque va a ser un poco difícil entonces pelear o ganarle al candidato de Alianza País. Bueno, sea como fuere, usted sabe que hay 2 opciones. La una opción es que, así como trabajamos en esta campaña, en el camino nos encontremos de nuevo con Alianza País. Pero nosotros somos un movimiento que tiene que participar en las próximas elecciones porque además así la ley lo manda, no participamos en la primera, tenemos que participar y vamos a participar porque además de prefectos hay que elegir alcaldes, presidentes de juntas parroquiales, concejales. Es una elección donde se eligen numerosas autoridades y aspiramos tener presencia, pues no solo presencia, tener alcaldes, presidentes de juntas parroquiales y ojalá prefectos en las próximas elecciones. El arquitecto Cordero acaba de decir que parte de sus preocupaciones como presidente de la Asamblea es lo que sucede en la gestión que lleva las prefecturas. Sí. Dice él que hay caminos o que las competencias no coinciden con los recursos. Estoy de acuerdo. No lo vi con muchas ganas de quitarle la competencia a las prefecturas, pero sí con muchas ganas de solucionarle el problema a la prefectura. Por un lado están obligadas a hacer ciertas cosas, pero por otro lado parece que no tienen los recursos para hacerlo. ¿Cuál es su postura? Es que ahora, hay una norma que les permite a las prefecturas tener acceso a recursos adicionales, que no se aplica, hay que decirlo con toda transparencia, por lo menos en Guayas no la hemos aplicado todavía. ¿Por qué? Porque si nosotros mejoramos un camino, asfaltamos un camino, etcétera, un camino rural, podemos cobrar una contribución por mejora, como se hace en los municipios. Eso ya existe, pero al momento de aplicar esa normativa, créame, María Josefa, yo me he puesto a reflexionar, estas vías han estado abandonadas tantos años. En este momento venir a decirle al contribuyente, sabes que te voy a arreglar la vía, que te la han olvidado 20 años, pero tienes que pagarme. Todavía yo considero que no estamos en esta provincia para aplicar, no la podemos, pero existe la norma. Eso de incrementar los recursos no le quepa la menor duda que es necesario. Nosotros en la provincia del Guayas recibimos del Estado, por el concepto de nuestra participación en las rentas, 120 millones de dólares para toda la provincia. Sí, eso es todo. Siempre los presupuestos se presentan más altos por endeudamiento. Claro. Pero 120 millones para la provincia del Guayas, si eso lo ha planteado el arquitecto Cordero, que lo estaba escuchando, pues me parecería muy bien, ¿no? Sí. Ahora también estamos... No sabemos dónde, ¿no? No sabemos con recursos. Nosotros somos una de las primeras provincias que ya estamos aplicando a plenitud la competencia de riego, y es una competencia que nos ha llegado ya con recursos contra proyectos. Entonces, esto también es una forma de aliviar la presión presupuestaria de las prefecturas, cuando comenzamos a recibir y a manejar competencias que vienen acompañadas de recursos. Y una de las cosas que implica muchísimo, si no me equivoco exactamente, 4.623.000 dólares fue el contrato para el dragado del famoso islote El Palmar. A ver, María Josefa, en eso hay que reconocer que quien está poniendo los recursos es en agua. Sí. Nosotros estamos en la parte técnica, en el acompañamiento también, porque es un tema también que tiene mucho de político, es un tema del que nadie se quería hacer cargo, vamos a decirlo así, 50 años nadie se quería hacer cargo,
y está participando la Armada. Es un tema tripartito. Y aprovecho un minuto para decirle, María Josefa, que si hoy no están las dragas, es porque estamos trabajando en la parte administrativa, los geotubos están en proceso de adquisición, y el plazo es de 11 meses, ¿no? Entonces claro, está todo dentro del cronograma previsto. y esto seguramente tiene altos índices de, o sea, exitosos, no hay... No hay riesgo alguno. No hay cómo equivocarse. No hay cómo equivocarse. Pero lo más importante de todo esto es la segunda etapa. La segunda etapa son de 3,5 millones de metros cúbicos de sedimento para retirar, donde incluso vamos a tratar, y son 13 años y medio de trabajo, donde vamos a tratar de dejar por lo menos sentadas las bases para que un plan de reforestación sea parte del tema. Porque podemos dragar 10 veces seguidas y todos los días ese sector, pero si no reforestamos en la parte alta del Guayas, pues el tema de la sedimentación será recurrente. ¿Verdad? Y por eso es que la reforestación tiene que ir de la mano para garantizar el éxito. Es triple. Prevención de inundaciones, que ya se está haciendo, reforestación y dragado. Son las tres. La una no funciona sin las otras dos. De eso se trata. Vamos a incorporar la reforestación. Ya la prefectura está a 1 mes y medio de terminar su plan provincial de reforestación para que en la segunda etapa arranque ya con reforestación. Muchísimas gracias a Jimmy Jarala por estar aquí en Desayunos de 24 horas y muchísima suerte. Gracias, muy amable. Después del corte tendremos un informe completo de los créditos que el Banco Nacional de Fomento